Bueno, muchas gracias, Anne, a todos los organizadores del Congreso, a las instituciones que han promovido este segundo Congreso. Tuve la oportunidad de estar en el primero como asistente también, y sin duda es un espacio de enriquecimiento sobre estos temas que merecen mucha mayor atención, profundización e investigación. Bueno, como mencionaba el señor Pipeston, pues yo pertenezco a la Fundación Gaya Pacha. Como tal, formamos parte de una red de ONGs en Bolivia, que es el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, que tiene por objeto profundizar el tema de comunicación e investigación sobre temas de cambio climático en el país, ¿no? Y bueno, para la oportunidad, revisando un poco las exposiciones que se iban dando, vi por oportuno quizás abordar otra temática que a lo mejor no es tan profundizada, porque es también temas recientes, ¿no? Mucho más recientes que lo que es los SAF, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el reto queda ir uniendo eslabones entre estos temas, y como el mismo foro lo presenta, ¿no? SAF y cambio climático. Así que, bueno, vamos viendo algunas de estas informaciones que espero sea de su utilidad. Bueno, estamos conscientes con estudios cada vez más evidentes, científicos, de parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una institución científica a nivel mundial que va determinando las investigaciones sobre este tema, que hay un tema de cambio de la temperatura a nivel mundial y continental, ¿no? En los últimos años están los años más calurosos que han habido en 300 de años previos. Las predicciones a partir del año 2000, me preocupa un poquito la calidad de la imagen, pero a ver si me pueden acompañar igual. Aquí está el año 2000, y este es el incremento de la temperatura que tiende a llegar. Sabemos que está relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el cambio climático, y que, bueno, tiende a llegar entre un rango de 2 a 5 grados, ¿no? Para el año 2100, si se siguen emitiendo en forma continua las actuales emisiones de gases, ¿no? Esto principalmente altera el régimen hídrico en todas las partes del mundo. Cuando hablamos de Bolivia, pues se dan efectos a través de lo que son las inundaciones, las sequías, el tema del derretimiento de glaciares, tormentas tropicales. Bueno, un incremento superior a los 2 grados centígrados de la temperatura actual implicaría una pérdida de los glaciares de los Andes, amenazaría más de 60 millones de personas, ¿no? Disminuiría la productividad agrícola, particularmente en el sector del trópico, con entre 100 y 400 millones de personas que ingresarían en un tema de padecer hambre, y entre 1000 y 1200 con el tema de insuficiencias de acceso al agua, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial. Sobre los rendimientos agrícolas en países en vías de desarrollo, pues una caída drástica se prevería en temas de lo que son trigo, maíz, soya, arroz, ¿no? América Latina tendrá una caída de hasta 6%, que quizás es la menor comparando con África y otras regiones del Asia. Bueno, un mapa a futuro de los problemas con la caída de los rendimientos agrícolas, ¿no? Y vemos pues las zonas rojas, aquí con un 6% que dice América Latina, un decremento, y bueno, pero en general el sur global como las regiones más afectadas con el tema del cambio climático. Entonces se ve un escenario evidentemente donde la seguridad alimentaria a futuro, con el actual problema del calentamiento global, se vería, tendríamos un escenario muy fuerte que enfrentar. Bueno, ¿cómo estamos en Bolivia con términos de proyección climática, ¿no? Esta es una proyección realizada por la FAN, expuesta por CIFCA, que habla de uno de 2070 a 2100, ¿no? Son escenarios futuros que siguen programas de computadora
ciertos insumos. Y bueno, tenemos que por un lado el país, evidentemente la parte de los llanos, ingresaría a un cambio en la precipitación con un aumento entre un 30% para arriba, ¿no? Más de excedente de precipitación, y el lado occidental con un decremento en la precipitación que iría entre el orden de menos del 24% de la concentración actual de la precipitación, ¿no? Lo mismo con el tema del cambio de la temperatura, son estos los posibles escenarios. Esto obviamente, aún como humanos estamos muy cortos de decir que va a pasar exactamente eso, son aproximaciones y que bueno, hay un grado de incertidumbre bastante alto en Bolivia y en muchos lugares, ¿no?, sobre esto, pero son proyecciones posibles. Bueno, esto sí que está absolutamente imposible de leer. Aquí hay una tablita en la que se muestran fenómenos que ocurrirían, y esta es la columna que la voy a leer, que es posibles impactos en la agricultura, ¿no? La primera, que se refiere a que es prácticamente seguro que habrían, bueno, esto sí es una noticia, cosechas mejores en entornos más fríos, ¿no?, pero cosechas peores en entornos más cálidos, plagas de insectos más frecuentes, eso sí es evidente en muchas partes del país, empobrecimiento en las cosechas en regiones más cálidas, daños a los cultivos, erosión de los suelos, incapacidad para cultivar las tierras por anegamiento de los suelos, esto en tema de las inundaciones, degradación de la tierra, menor rendimiento. Entonces, bueno, aquí vemos una serie de problemas que tienden a agudizarse, ¿no? Y aquí es importante el análisis que se puede hacer desde lo que son los SAT, por ejemplo, la agricultura orgánica y sostenible, en función a que evidentemente apunta a tratar de solucionar estos problemas desde siempre, ¿no? Salieron con ese fin. Bueno, el problema de la desertificación en Bolivia, que es bastante alarmante. Este dato nos muestra que está presente en las subregiones del altiplano, valles y Chaco, ¿no? Un 40% del territorio nacional estaría en este proceso, y un 100% de los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija estarían con estos grados de desertificación. Bueno, existen también ya investigaciones y mapas sobre temas de riesgos, ¿no? Aquí tenemos el tema de los granizos, zonas de riesgo de granizo, de heladas, temas de eventos de nevada, recurrencia de inundaciones. Y esto nos va permitiendo, esta es otra investigación, este es uno de muchos mapas realizado por Oxfam. Si tienen la oportunidad en algún momento de acceder a este, es un atlas municipal de riesgo al cambio climático que salió hace un par de años. Y bueno, este es uno de los mapas en que nos muestra el tema de la vulnerabilidad como país, ¿no? Aquí entran obviamente, por un lado teníamos acá distintos tipos de amenazas, ¿no? El tema de acá falta el tema de la sequía, por ejemplo, el tema de incendios forestales, deslizamientos. Entonces, esos eventos naturales conjugados con la situación socioeconómica de las regiones es lo que nos pone como un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿no? Las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran actualmente muchos municipios, muchas comunidades, le dan un mayor, tienen a sufrir un mayor impacto sobre el cambio climático, ¿no? Bueno, es lo que hablaba, vulnerabilidades del país como país, biofísicas, porque vivimos en un país diverso y también de distintas ecorregiones. Uy, se ve muy poquito realmente. Vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Bajos rangos de desarrollo humano, entre 0,32 a 0,76, ¿no? Una población con altos niveles de pobreza, y a eso se suma también vulnerabilidades del país a nivel de instituciones, ¿no? Es decir, la institucionalidad en temas de lo que sería el cambio climático, ¿ya? Y eso vamos a entrar justamente ahora. Bueno, quizás para hablar del tema de la adaptación al cambio climático, en términos sencillos podemos ponerlo como que adaptar es
preparar a las sociedades, a las comunidades, a convivir con los recurrentes eventos de inundación, sequía, etc., que son fenómenos que han existido siempre, ¿no? Eso lo sabemos. Y a esa variabilidad climática que se le llama, hay muchas comunidades que han sabido adecuar sus estilos de vida. El problema es que esto tiende a ser mucho más frecuente y mucho más severo a futuro, entonces ahí es donde nos encontramos con el tema de cambio climático. Y por otro lado también entender que adaptar no es un tema de acciones inmediatistas y a corto plazo, es decir, no es reaccionar cuando pasa algo y quedarnos ahí, ¿no? Que como mencioné en exposiciones, esto es paliar las condiciones. Entonces adaptarnos es mucho más amplio y es preparar en lo que es el desarrollo de una sociedad, adelantarnos, incorporando el tema de los posibles escenarios del cambio del clima. Y bueno, lo que se me ocurre mucho, cómo hemos llegado a esta situación de crisis ambiental y de degradación ambiental, es por un estilo de desarrollo que ha ido en contra de los ciclos naturales, ¿no? de la naturaleza misma, y por tanto después llega a incidir sobre el humano. Entonces, pensar en adaptación también es pensar en un desarrollo que no reproduzca las causas de la crisis ambiental, y esto requiere el tema de nuevos modelos de desarrollo, nuevas tecnologías y nuevos modelos socioambientales compatibles, ¿no? Centrados en lo que es el bienestar colectivo y no la satisfacción individual. Y esto caería lo que llegaría a ser lo que se propone desde América del Sur en cuanto a un vivir bien, porque propone siempre también que es el convivir bien, ¿no? Entonces, considero también, como imagino ustedes, que dentro de estos nuevos modelos o estos modelos socialmente compatibles con la naturaleza están justamente lo que son los SAG, ¿no? Bueno, tomemos un poquito de la cabeza lo que es el cambio climático y pensemos en los sistemas agroforestales. Bueno, por ahí me quedo muy humilde con mi comentario al decir que son prácticas amigables de la producción. Seguramente hay muchos adjetivos y más profundos sobre lo que son los SAG, pero estamos conscientes de que promueven un equilibrio con la naturaleza, ¿no? En función a que el humano llega a tener beneficios, pero manteniendo un orden con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya del mismo escenario con tema de cambio climático, evidentemente hay igual aspectos positivos para rescatarlos, es decir, como prácticas de lo que sería la adaptación, ¿no? Es decir, eso ya está más que comprobado y ustedes están en eso hace mucho tiempo o están estudiando en función a eso. Así que, tanto para la adaptación al cambio climático como para la mitigación, es decir, la adaptación es decir, mejorar las condiciones ambientales y preparar las condiciones humanas para los eventos de cambio climático, ¿no? Manejo de agua, menos manejo de agua o un correcto manejo del agua, de las propiedades del suelo, los nutrientes, etc. Y en el término de la mitigación, que cuando hablamos de mitigación del cambio climático hablamos de lo que es acciones para atacar el problema, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y a mi entender, bueno, justamente los SAF evitan la deforestación, ¿no? Y más bien es una combinación de estos cultivos de las plantaciones forestales con los cultivos. Entonces abordaría ambos esquemas sobre cuando hablamos de cambio climático, la adaptación y la mitigación. Y bueno, también entre charlas y entre otros eventos con expertos en esta temática y en agricultura sostenible, muchas personas sienten como una amenaza en cuanto a la imposición, que había una imposición del cambio climático, ¿no? Es decir, como una agenda nueva que estaría socavando muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, el SAF, la agricultura sostenible, es decir, como que se estaría queriendo torcer algunos objetivos originales de estos planteamientos, pero del otro lado también ver si más bien se presenta como una oportunidad, ¿no? Cuando hablamos del tema de cambio climático. Y esto es quizás existe el sentido de ver cómo poder reforzar o hacer notar, prevalecer más los buenos resultados que ofrecen los SAM dentro de lo que sería como medidas de adaptación al cambio climático.
Y bueno, nos encontramos ahí que el cambio climático es un tema de agenda mundial, internacional, ¿no? La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que esta es la cifra en inglés, es la instancia a nivel de las Naciones Unidas donde todos los países están en procesos de debate desde hace casi 20 años en función a poder atenuar esta crisis ambiental del cambio climático, ¿no? Entonces nos encontramos en ese escenario que Bolivia, como país miembro de las Naciones Unidas y de esta Convención Marco, es signataria, ¿no?, de la misma y del Protocolo de Kioto, que es una de las instancias que aparece al interior de esta. Por lo tanto, como país debe desarrollar políticas y acciones en función al cambio climático, y a la vez como país considerado vulnerable a los efectos del cambio del clima y como país en vías de desarrollo, tiene derecho a beneficios que se generen al interior de esta convención. Y hablamos aquí en temas de financiamiento y en temas de transferencia de tecnología. Este es un recuadro que muestra que el tema de la adaptación, estos son recursos económicos previstos el año 2008, cuando diversas instituciones con distintas entidades mostraban que había una necesidad para temas de adaptación en países de vías de desarrollo de alrededor de 28.000 a 100.000 millones de dólares por año, que iba a ser necesario más adelante en el mundo, ¿no? Y bueno, la diferencia enorme con lo que eran hasta entonces 9.000 millones de dólares a nivel mundial movidos con esta temática, ¿no? Y mucho más para el tema de mitigación. Entonces, bajo ese tema, que cuando hablamos de las políticas de cambio climático, un peso muy fuerte que es sobre los mecanismos de financiamiento, ¿no? En el mundo en este momento pues se está cada vez moviendo más recursos económicos para este tema, ¿no? Entonces aquí pongo en esta tabla 4 posibles fondos en los que Bolivia justamente tendría acceso a recursos, ¿no? Y vamos a analizar 2 de ellos. Bueno, primero el Fondo Especial para el Cambio Climático, estas son las siglas en inglés. Está administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en sus siglas en inglés es el GEF, y el órgano fiduciario, es decir, en temas de manejo económico, es el Banco Mundial. El Banco Mundial está prácticamente en todas, como verán, es un monstruo que está acaparando absolutamente todo el tema del cambio climático. Los montos globales que se generan alrededor de este fondo se declaran entre 218 millones y que ha promovido la generación de 840 millones más en cofinanciamiento. Y esto es distinto, por ejemplo, de los 14.000 millones esto es para adaptación al cambio climático. Y hay 14.000 millones dentro de este fondo que se estarían moviendo sobre todo en lo que es transferencia de tecnología. Y transferencia de tecnología sobre todo mucho incide para temas de mitigación del cambio climático. Entonces vemos aquí ya una diferencia abismal entre lo que se destina a la adaptación y mitigación. Quienes pueden ejecutar este fondo o acceder a este fondo están el gobierno, ONGs, organizaciones comunitarias y órganos de ejecución. Dentro del Fondo de Inversión del Clima, el CIF en inglés, dentro de este fondo existe uno específico que es el Fondo Estratégico del Clima. Esto es manejado por una junta directiva, también el Banco Mundial lo administra y declara 500 millones en recursos hasta el momento, de 6.5 mil millones de dólares. Es decir, este otro va destinado a temas como lo que es políticas de reducción de emisiones para deforestación y mitigación al cambio climático. Entonces, en esta también vemos una clara diferencia, es la 10ª parte prácticamente del fondo, ¿no? Y esto está destinado prácticamente a nivel gobierno. En este momento Bolivia sí ha accedido es el único país en Latinoamérica que ha accedido a un fondo de este que va, si no me equivoco, alrededor de los 50 millones. El fondo de adaptación, que es también un fondo dentro del marco de lo que es el Protocolo de Kioto, tiene una junta directiva y prevé una movilización entre 200 a 350 millones
entre el periodo del 2010 al 2012. En total ha movido como 900 millones hasta ahora, si no me equivoco, desde el 2008. Y como quienes pueden acceder a este fondo también se señala que es el gobierno y lo que serían organismos de ejecución, perdón, esto está un poco mal, es directamente organismos de ejecución. Y bueno, ya no sé si han visto algunas noticias, lo que era la COP16, Copenhague, y la famosa COP15, que resonó mucho más en el mundo, ¿no? Cuando ahí el tema del cambio climático resonó cada vez más fuerte. Bueno, ahí se establecieron posibles nuevos fondos, que es el Fast Start Finance, que es como un financiamiento de arranque rápido, y otro más a largo plazo. El de corto plazo, digamos que estaría pensado en abordarse entre 30.000 millones de dólares desde el año 2012 por año, ¿no? Y el futuro, que sería a largo plazo, que es a partir del 2030, movilizaría 100.000 millones de dólares por año, ¿no? Esto a nivel mundial. Y aquí se habla de movilización, no es como una entrega directa de recursos. Movilización también implica muchas medias verdades de los países desarrollados, ¿no? En función a que no es que agarran un cheque y dan a todos los países, sino que bueno, hay mucha negociación. Entonces, bueno, aquí vemos estos temas. Vamos a hablar un poquito muy rápido, creo yo, del Fondo de Adaptación. Está destinado a asistir a países en desarrollo, miembros de lo que es el Protocolo de Kioto. El mismo está financiado por temas del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Criterios de elegibilidad es que debe ir en consistencia con planes de desarrollo nacional, ¿no? Las comunicaciones nacionales, estrategias de reducción de pobreza. Es decir, esto es cuando se aplica un proyecto dentro de este fondo. Este debe demostrar los beneficios sociales, económicos y ambientales, alcanzar indicadores nacionales, costo, eficiencia de los programas y proyectos. Y esto, aquí me refiero a pensando, por ejemplo, en lo que puede ser la promoción de un proyecto SAF en este sentido, ¿no? Y aquí es donde ustedes son los que manejan perfectamente qué tipo de beneficios económicos y etcétera se pueden lograr a través de esto, ¿no? Las prioridades de este fondo es que están destinadas a atender particularmente zonas vulnerables, ¿no? Financiar proyectos y programas, y destinado a comunidades altamente vulnerables. Y hablamos de Bolivia, que tenemos muchas. Este es el mecanismo en que se promueve para llegar al acceder a estos fondos. Habría una entidad implementadora nacional, esta es la entidad ejecutora, que va a la entidad implementadora nacional, y esta a su vez al fideicomiso. Otra vía es a través de una entidad implementadora internacional. En Bolivia no hay en este momento para el Fondo de Adaptación una entidad implementadora nacional, pero sí estarían las agencias multilaterales como las que estarían acá, entre ellas el PNUD, entre ellas el BID, el Banco Mundial, y existen categorías. Una categoría es la de pequeña escala, que es hasta $1 millón, ¿no? Es decir, para proyectos que serían, digamos, considerados pequeños. Las entidades ejecutoras escogidas, bueno, aquí hablamos de entidades ejecutoras, y aquí los reglamentos señalan que tendrían que ser escogidas por el gobierno, ¿no? Escogidas por el gobierno, y eso queda en duda muy bien cómo es el procedimiento, porque eso todavía está en formación, pero sí que deberían ser accesibles hasta a nivel nacional, regional y de comunidades. Por otro lado, el Fondo Especial para el Cambio Climático. Acá sí aclara que hay una coordinación de funcionarios públicos para este fondo, que en el caso de Bolivia es el Ministerio de Desarrollo Productivo y el MAYA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los proyectos deben ir en función a prioridades nacionales, ¿no? También destinado a comunidades locales. A este fondo pueden acceder comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de investigación. Eso sí lo deja de forma muy clara el reglamento, ¿no? Y con máxima prioridad a temas de adaptación al cambio climático. Bueno, aquí están los mecanismos en los que se accede. También es el ciclo de proyectos para proyectos medianos de hasta $1 millón, ¿no? Que se hace en coordinación con el Banco Mundial, con el BID, con la FAO, con el PNUD. Bueno, y son distintos pasos. Aquí
por ejemplo, esta es otra opción en la que se accede a una donación para la preparación del proyecto. O sea, el primer paso es entregar la idea, que son 4 hojas en función del proyecto, y si se necesita un fondo para desarrollar a amplitud el proyecto, se lo hace, ¿no? Bueno, solo para ver la comparación entre ambos, es que hay distintos fondos, hasta $1 millón en proyectos pequeños. En el caso de organizaciones no gubernamentales, aquí no está específico, pero este sí es algo accesible para estas instituciones. Y aquí no hay una institución del gobierno para el fondo de adaptación, pero sí para que es el otro fondo, ¿no? Considero que es relevante, cuando hablamos, ambos fondos hablan mucho de que los proyectos deben ir enfocados a atender lo que son las comunicaciones nacionales o programas nacionales de desarrollo. Y eso es importante que ustedes puedan algún momento acceder a estos documentos que están en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que son justamente, dentro de la gestión pública del cambio climático en Bolivia, está la segunda comunicación nacional y el mecanismo nacional de adaptación. Estos documentos se constituyen los más importantes en temas de cambio climático en Bolivia. Entonces, al momento de empezar en un proyecto, deben ir, como vemos en este caso, acorde en cierta medida a estos documentos, ¿no? Muy vagamente. ¿Sí? Okay. Bueno, por tiempo creo que nos vamos solo quedar conscientes de datos, por ejemplo, ¿no? de Bolivia, que en el contexto latinoamericano realmente las condiciones sociales, económicas están entre las últimas, ¿no? En tema de mortalidad infantil estamos solo por debajo de las medianas. En comunidades vulnerables en Bolivia, en Potosí, 80% de las comunidades están categorizadas con riesgo muy alto y alto. Miren, bueno, queda un poco la expectativa de en qué medida es posible la construcción desde abajo de estos temas, es decir, de propuestas en pro de la adaptación al cambio climático hacia arriba, ¿no? Porque siempre estamos hablando de una construcción, lo que es de las políticas que van hacia abajo, pero desde arriba, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las comunidades, y hablando de estos mecanismos de financiamiento que deberían estar accesibles a las mismas, vemos si es posible o no. Y aquí hay un ejemplo bien interesante en lo que es Vietnam, promovido por el GEF, por este fondo que hablábamos hace un momento, por el PNUD de Vietnam, y que en asociación con ONGs locales y el gobierno ha llegado a promover la participación en la formulación de proyectos, ¿no? Y han tenido 125 proyectos aprobados, 12 de ellos con adaptación basada en la comunidad, 58 de ellos ejecutados por ONGs locales, ¿no? Los objetivos de estos proyectos eran la integración del cambio climático en gestiones existentes del manejo de recursos naturales y reducir los efectos negativos del cambio climático para promover la agricultura sostenible. Entonces, creo que este es un ejemplo rescatable de que sí es posible llegar a este tipo de construcción de propuestas. Solo con eso. Bueno, sí. Garantizada.